Mi nombre es Armando Castillo, tengo 69 años, y el día más humillante de mi vida fue cuando mi propio hijo me sacó de mi habitación matrimonial, la misma donde dormí durante 30 años con mi esposa difunta, para alojar a su suegra. Me dijo sin anestesia: «Papá, necesitamos que te mudes al cuarto de servicio. La abuela Remedios viene a vivir acá y necesita una habitación grande». Lo que él no sabía es que yo ya tenía preparada la respuesta perfecta a semejante desplante, una respuesta que cambiaría para siempre el futuro de toda su familia. Imagínate la crueldad de la situación. Era viernes por la tarde. Yo estaba descansando en mi cama después de regar el jardín, cuando llegó mi hijo Gonzalo con cara de decisión tomada. No me preguntó, no me consultó. Directamente me informó que tenía que mudarme al cuartito del fondo porque su suegra iba a ocupar mi lugar. Papá, ya hablé con Laura y decidimos que lo mejor es que la abuela Remedios se instale en tu cuarto. Es más amplio, tiene baño privado y está más cerca de la sala. Vos vas a estar cómodo en el cuarto de atrás. Cuarto de atrás. Como si fuera el jardinero de mi propia casa. Como si fuera un empleado que se acomoda donde le dicen. Esa habitación donde me querían mandar era un cuarto de 3 por 3 metros donde guardábamos los muebles viejos. Sin ventana, con un baño minúsculo, húmedo en invierno y un horno en verano. Ahí querían que viviera el dueño de la casa para que la suegra de mi nuera estuviera cómoda en la habitación principal. Pero lo que Gonzalo no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, es que durante los últimos 2 años yo había estado preparando algo que convertiría esa humillación en la lección más cara de sus vidas. Porque resulta que el viejo al que querían arrinar al cuartito del fondo tenía un plan que nadie vio venir, un plan que estaba a punto de ejecutarse de la manera más silenciosa y devastadora posible. Esa noche, mientras hacía las valijas para mudarme al rincón que me habían asignado en mi propia casa, tomé la decisión que cambiaría todo. Abrí el escritorio que tengo en mi habitación y saqué unos papeles que llevaba 2 años preparando en secreto. Papeles que iban a transformar las palabras cuarto de servicio en las más caras que mi hijo había pronunciado en su vida. Escucha esta historia hasta el final y contame si habrías hecho lo mismo que hice yo. También decime desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que te voy a relatar va a hacer que entiendas por qué nunca hay que subestimar a un padre que construyó todo con sus manos. Para que comprendas la dimensión de lo que pasó, tengo que contarte quién soy realmente, porque no siempre fui el viejo que querían arrinconar en un cuarto de servicio. Durante 40 años trabajé como maestro mayor de obras en la construcción más prestigiosa de la ciudad. No construía casitas, construía edificios, centros comerciales, hospitales, obras que todavía están en pie y que van a durar décadas. Esta casa donde mi hijo quería humillarme, la construí yo mismo, ladrillo por ladrillo, durante los fines de semana de 5 años. Era joven, recién casado con mi Teresa, que en paz descanse, y teníamos sueños enormes. Trabajaba de lunes a viernes dirigiendo obras ajenas, y los sábados y domingos construía mi propio hogar. Teresa me ayudaba mezclando cemento, alcanzándome herramientas, pintando paredes. «Armando», me decía, «esta va a ser la casa donde vamos a envejecer juntos». Qué profética fue esa frase, aunque no de la manera que ella imaginaba. Íbamos a envejecer juntos hasta que la muerte nos separara, pero después yo iba a envejecer solo, siendo expulsado de mi propia habitación. Cuando nació Gonzalo, yo ya había terminado las habitaciones principales. Recuerdo vívidamente el día que lo traje del hospital en brazos y lo puse en la cuna que había armado en lo que ahora querían convertir en mi destierro. Ese cuarto de servicio había sido su primera habitación, hasta que creció y le hicimos su propio dormitorio. Le di la mejor educación que pude pagarle. Mientras yo me rompía la espalda cargando materiales y coordinando albañiles, él estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional. Cada mes pagaba los libros, las fotocopias, los viajes de estudio. Cuando se recibió, pensé que finalmente tendríamos algo en común. Los dos sabíamos de construcción. Pero Gonzalo tenía otras ideas. Se especializó en diseño de interiores, en construcciones modernas en materiales innovadores. Mi experiencia con ladrillos y cemento le parecía prehistórica. Papá
Las cosas que vos sabés ya no se usan. Ahora todo es más tecnológico, como si 40 años de experiencia fueran basura obsoleta. Cuando se casó con Laura, trajeron a vivir acá. Al principio parecía una buena idea. La casa era grande, había lugar para todos, y yo pensaba que íbamos a formar una familia extendida hermosa. Teresa estaba feliz de tener nuera y esperaba nietos. Armando, qué lindo va a ser tener la casa llena de voces otra vez. Pero las cosas empezaron a cambiar de a poco. Laura tenía opiniones muy claras sobre cómo debía funcionar la casa. Armando, ¿no te parece que podríamos cambiar estos muebles? Están un poco anticuados. Eran los muebles que Teresa y yo habíamos elegido con tanto cariño. Muebles que habíamos comprado de a poco, con sacrificio. Cada pieza una historia. Después vinieron las sugerencias sobre la decoración. Armando, estas cortinas ya no se usan, y este color de pared está muy pasado de moda. La casa que yo había construido y decorado con Teresa durante 3 décadas necesitaba actualizarse según los gustos de Laura. Gonzalo la apoyaba en todo. Papá, Laura estudió diseño de interiores, sabe de estas cosas. Como si vivir 30 años en una casa no me diera derecho a opinar sobre cómo debía ser. Como si el hecho de haber construido cada metro cuadrado con mis manos no me otorgara autoridad sobre mi hogar. Los cambios fueron graduales pero implacables. Primero cambiaron los muebles de la sala. Después, las cortinas de toda la casa. Después, reemplazaron la vajilla que Teresa había coleccionado durante años. Cada cambio era presentado como una mejora, como una modernización necesaria. Cuando Teresa murió hace 3 años, las cosas se aceleraron. Ya no había nadie que defendiera nuestros gustos, nuestros recuerdos, nuestra historia. Laura tenía vía libre para transformar mi casa en su casa. Armando, ahora que estás solo, capaz es buen momento para darle una renovada al lugar. Renovada. Como si la casa donde había sido feliz durante 30 años necesitara ser borrada para poder seguir viviendo. Como si mis recuerdos fueran incompatibles con la vida moderna que ellos querían llevar. Empezaron a llegar los padres de Laura de visita. Primero esporádicamente, después todos los fines de semana, finalmente quedándose semanas enteras. Es que ellos viven en un departamento muy chico, me explicaba Gonzalo. Acá están más cómodos. Los padres de Laura me trataban como si fuera un inquilino en mi propia casa. Armando, ¿no te molesta si usamos la parrilla del jardín? Armando, ¿podemos cambiar el canal? Armando, ¿te parece bien si invitamos a unos amigos? Como si yo fuera quien tenía que pedir permiso. La gota que rebalsó el vaso fue cuando la madre de Laura, la famosa abuela Remedios, se enfermó y necesitó cuidados especiales. Laura y Gonzalo decidieron que la mejor solución era traerla a vivir permanentemente a mi casa. No me consultaron, me informaron. Papá, la abuela Remedios no puede vivir sola. Necesita atención constante y acá podemos cuidarla mejor. Podían cuidarla mejor en mi casa, con mi espacio, sacrificando mi comodidad. Pero la decisión estaba tomada sin mi participación. Y ahí fue cuando llegó la propuesta que desató todo. Yo tenía que mudarme al cuarto de servicio para que la suegra de mi nuera fuera la dueña de mi habitación matrimonial. La habitación donde había amado a Teresa durante 3 décadas, donde habíamos llorado juntos, donde habíamos sido felices, donde ella había muerto en mis brazos. Es solo temporal, me dijo Gonzalo, hasta que encontremos otra solución. Pero ambos sabíamos que no era temporal. Era el destierro definitivo del patriarca a un rincón de su propia casa. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para mudarme al destierro que me habían asignado, saqué del escritorio una carpeta que llevaba 2 años preparando en el más absoluto secreto. Una carpeta que contenía la respuesta perfecta a semejante humillación, una respuesta que ni Gonzalo ni Laura podían imaginar. Porque resulta que el viejo al que querían arrinconar había estado muy ocupado durante los últimos años. Ocupado preparando algo que convertiría mi aparente debilidad en la mayor fortaleza que habían visto en su vida. Después de que Teresa muriera, me quedé muy solo en esta casa grande. Los primeros meses fueron terribles. Extrañaba su voz, su risa, su compañía. Gonzalo y Laura estaban ocupados con sus vidas, y yo tenía mucho tiempo libre para pensar.
Demasiado tiempo, tal vez. Fue durante esos meses de soledad que empecé a notar cosas que antes no veía. Cómo Gonzalo y Laura hablaban de la casa como si fuera suya, cómo tomaban decisiones sobre remodelaciones sin consultarme, cómo los padres de ella se comportaban como dueños cuando venían de visita. Un día, mientras revisaba papeles de Teresa, encontré algo que me hizo reflexionar profundamente. Era una carta que ella me había escrito años atrás, pero nunca me había dado. La había dejado entre sus documentos personales, tal vez esperando que la encontrara después de su muerte. «Mi querido Armando», decía la carta, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que esta casa que construimos juntos es tuya, solo tuya. No dejes que nadie te haga sentir como si fueras un invitado en tu propio hogar. Defendé lo que construimos». Esas palabras me pegaron como un martillazo. Teresa había visto venir algo que yo todavía no había dimensionado completamente. Había previsto que después de su muerte, yo podía quedar en una posición vulnerable, y me estaba dando fuerzas desde el más allá para defenderme. Esa misma semana empecé a hacer algunas averiguaciones discretas. Llamé a algunos contactos que tenía en el sector inmobiliario, gente con la que había trabajado durante décadas. «Armando», me dijo uno de ellos, «si alguna vez querés vender esa casa, avísame. Es una propiedad premium en la mejor zona de la ciudad». Premium. Mi casa, que Gonzalo y Laura consideraban anticuada, era una propiedad premium según los expertos. Eso me hizo pensar, ¿cuánto valía realmente lo que yo había construido con mis manos? Contraté una tasación discreta. El resultado me sorprendió hasta a mí. Mi casa valía 4 veces más de lo que había imaginado. La zona se había revalorizado enormemente. Las propiedades con jardín grande eran escasas, y la construcción sólida que yo había hecho era muy valorada en el mercado actual. Pero la tasación me dio otra idea. Si mi casa valía tanto dinero, ¿qué podía comprar con esa suma? Empecé a investigar opciones. Departamentos, casas más chicas, incluso propiedades en el interior. Descubrí que con lo que valía mi casa, podía comprarme algo más chico pero cómodo, y quedarme con una suma considerable de dinero. Durante un año entero, estuve estudiando el mercado inmobiliario en silencio. Visitaba propiedades los días que Gonzalo y Laura no estaban. Hablaba con inmobiliarias, calculaba números. Nadie en casa sabía que el viejo anticuado se había convertido en un experto en inversiones inmobiliarias. Encontré la propiedad perfecta, un departamento de 2 ambientes en un edificio moderno con portero y todos los servicios, a 10 cuadras de mi casa actual. Era perfecto para una persona sola, tenía una vista hermosa y costaba exactamente la mitad de lo que valía mi casa. El resto del dinero me permitiría vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Pero no hice nada inmediatamente. Esperé a ver si las cosas mejoraban, si Gonzalo y Laura empezaban a valorarme más, si encontraban la manera de incluirme en lugar de marginarme. Esperé durante meses, dándoles oportunidades de rectificar su comportamiento. Las oportunidades nunca llegaron. En cambio, llegó la propuesta de mudarme al cuarto de servicio para alojar a la abuela Remedios. Ahí supe que había llegado el momento de ejecutar el plan que llevaba preparando en silencio durante 2 años. Esa misma noche, después de hacer las valijas para mi destierro, hice una llamada que cambiaría todo. «Buenas noches, habla Armando Castillo. ¿Se acuerda de mí? Le consulté sobre mi casa hace un año. Bueno, quiero venderla, y quiero que todo el proceso sea completamente confidencial». La inmobiliaria me confirmó que podían manejar la venta con discreción total. «Don Armando, podemos hacer todos los trámites sin que los ocupantes actuales se enteren hasta el momento de la escritura. ¿Está seguro de que quiere proceder?» Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Al día siguiente, sábado, me mudé al cuarto de servicio como me habían ordenado. Gonzalo y Laura me ayudaron a llevar mis cosas, pero se notaba que lo hacían por compromiso, no por cariño. «Va a ver que va a estar cómodo acá, papá», me decía Gonzalo. Cómodo en 3 metros cuadrados sin ventanas. La abuela Remedios llegó el domingo con una ambulancia privada y 2 enfermeras. La instalaron en mi habitación matrimonial como si fuera una reina. Mi cama, donde había dormido 30 años con Teresa,
Ahora tenía a una extraña que se quejaba de todo. Esta almohada está muy alta, esta habitación tiene mucha luz, el baño está muy lejos de la cama. Desde mi destierro en el cuarto de servicio, escuchaba las quejas constantes de la nueva ocupante de mi espacio. Nada la conformaba. La comida que preparaba Laura no era como la que hacía su hija. La temperatura de la casa no era la adecuada. Los ruidos del barrio la molestaban. Había que cambiar las cortinas porque no eran blackout. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron reveladores. El cuarto era exactamente tan horrible como había imaginado. Húmedo, oscuro, ruidoso por la proximidad con la calle. El baño era tan chico que apenas cabía el inodoro. Para ducharme tenía que ir al baño principal, que ahora era territorio de la abuela Remedios. Pero lo peor no era la incomodidad física. Lo peor era la incomodidad emocional. Escuchar cómo Gonzalo y Laura hablaban en susurros sobre el problema de tenerme ahí. Cómo calculaban cuánto gastaba en comida, en servicios, en espacio. Como si yo fuera una carga que tenían que soportar en mi propia casa. Una noche, los escuché discutiendo en la cocina. «No sé cuánto más vamos a poder sostener esta situación», decía Laura. «Con mi abuela acá, más tu papá, la casa está muy llena». «Sí, algo hay que hacer», respondía Gonzalo. «Capaz podríamos averiguar algún lugar para el viejo». Algún lugar para el viejo, como si fuera un mueble que había que guardar en un depósito. Como si 40 años construyendo esa casa no me dieran derecho a vivir en ella. Como si ser el padre que había pagado la educación de Gonzalo me convirtiera en una molestia descartable. Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta. No era solo una cuestión de comodidad, era una cuestión de dignidad, y mi dignidad ya había encontrado su precio en el mercado inmobiliario. Los trámites de venta avanzaron con la eficiencia de un reloj suizo. La inmobiliaria manejó todo con discreción total. Inspecciones técnicas cuando Gonzalo y Laura no estaban, papeleo en horarios que yo elegía, coordinar con los compradores sin que nadie se enterara de nada. Los compradores eran una pareja joven de profesionales que había visto la casa por internet y se había enamorado inmediatamente. Cuando vinieron a conocerla personalmente, no podían creer que estuviera en venta. «Es exactamente lo que estábamos buscando», me dijeron. «Una casa con historia bien construida en la mejor zona». Con historia. Ellos valoraban algo que mis propios familiares habían considerado anticuado. Ellos veían patrimonio donde Gonzalo y Laura veían obsolescencia. La escritura se programó para un viernes por la mañana. Yo les dije a Gonzalo y Laura que tenía que hacer unos trámites en el banco y que iba a estar fuera toda la mañana. No mentía técnicamente. Iba a estar en el banco, pero no para trámites de jubilado, sino para recibir el pago más grande de mi vida. Esa mañana me levanté antes del amanecer. Desayuné en silencio en la cocina de la casa que había construido con mis manos y que en pocas horas ya no sería mía. Miré cada rincón por última vez. Recordé cada momento feliz vivido ahí con Teresa. Me despedí mentalmente de 30 años de historia. A las 9 en punto estaba en la escribanía, firmando los papeles que convertirían mi decisión en realidad irreversible. «Don Armando», me dijo el escribano, «¿está completamente seguro de esta decisión? Es una casa muy valiosa y entiendo que tiene historia familiar». «Doctor, nunca estuve más seguro de nada. Esta casa ya no es mi hogar». A las 10:30 ya había firmado todo. A las 11 ya había depositado el cheque. A las 11:30 ya había firmado el contrato de compra de mi nuevo departamento. A las 12 del mediodía ya era oficialmente el ex dueño de la casa donde mi hijo me había desterrado al cuarto de servicio. Volví a casa a almorzar como si nada hubiera pasado. Gonzalo y Laura estaban ocupados con la abuela Remedios, que había tenido una mañana particularmente difícil. «Papá», me dijo Gonzalo, «podés almorzar en tu cuarto. La abuela necesita tranquilidad y el ruido la molesta». Almorzar en mi cuarto, en el cuarto de servicio de mi ex casa. Perfecto. Era la situación ideal para lo que tenía planeado hacer esa tarde. A las 2 de la tarde, cuando todos estaban descansando, saqué mi teléfono y marqué el número que tenía preparado desde hacía semanas. «Buenas tardes, habla Armando Castillo». «Sí,
El señor que vendió la casa de Belgrano. Necesito que vengan a buscarme esta tarde. Sí, con camión de mudanza. Sí, tengo todo listo. A las 3 de la tarde llegó el camión. A las 3:15 empezaron a cargar mis muebles. A las 3:30 Gonzalo se despertó de la siesta por el ruido y salió corriendo al jardín. Su cara cuando vio el camión de mudanza cargando mis cosas fue un poema que nunca voy a olvidar. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen estos tipos con tus muebles?» Su voz mezclaba confusión, pánico y algo que podría haber sido el primer atisbo de comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. «Gonzalo», le dije con la tranquilidad del mundo, «me estoy mudando. Ya no voy a vivir más en el cuarto de servicio». «¿Cómo que te estás mudando? ¿A dónde? ¿Quién te dijo que podías hacer eso?» Ahí estaba, la pregunta que reveló todo. ¿Quién me dijo que podía hacer eso? Como si necesitara permiso para mudarme. Como si fuera un menor de edad que tenía que pedir autorización para tomar decisiones sobre mi propia vida. «Gonzalo, no necesito que nadie me diga lo que puedo o no puedo hacer. Soy un hombre adulto de 69 años y tomo mis propias decisiones». Laura había salido también y miraba la escena con cara de no entender nada. La abuela Remedios se había asomado a la ventana de mi ex habitación. «Pero, papá, ¿cómo vas a mantener una casa solo? ¿Con qué plata? ¿A dónde vas a ir?» Gonzalo estaba empezando a darse cuenta de que había subestimado completamente la situación, que el viejo al que había mandado al cuarto de servicio tenía recursos y planes que él no conocía. Saqué del bolsillo una carpeta con documentos y se la entregué. «Gonzalo, acá están todos los papeles que necesitas saber. Léelos con atención porque van a cambiar completamente tu futuro y el futuro de Laura». El primer documento era el contrato de venta de la casa. Gonzalo lo leyó 3 veces antes de entender lo que estaba viendo. «Papá, ¿vos vendiste la casa? ¿Vendiste la casa?» Su voz se quebró en la última palabra. «Sí, Gonzalo, vendí la casa, esta mañana. Es oficial. Los nuevos dueños se mudan la semana que viene». Laura se puso pálida y se tuvo que sentar en el escalón. «Pero Armando, ¿cómo pudiste hacer eso sin consultarnos? Nosotros vivimos acá». «Laura, ustedes viven acá, porque yo se los permití, pero esta casa siempre fue mía. Y cuando decidieron que yo tenía que vivir en el cuarto de servicio para alojar a tu abuela, decidí que ya no quería ser dueño de una casa donde me trataban como empleado». Gonzalo revisó los otros documentos de la carpeta. Estaba el contrato de compra de mi nuevo departamento, el estado de cuenta bancario mostrando el dinero de la venta, y algo más que lo dejó completamente mudo: un estudio de precios de alquileres en la zona. «Gonzalo», le dije, «acá tenés los precios de alquiler de casas similares a esta. Como veo que te gustó mucho vivir acá, tal vez quieras hablar con los nuevos dueños para ver si te alquilan. Aunque te aviso que una casa así sale unos 180,000 pesos por mes». 180,000 pesos por mes. Gonzalo ganaba bien como arquitecto, pero no tanto como para pagar un alquiler de esa magnitud. Laura no trabajaba porque se dedicaba a cuidar a los hijos que nunca tuvieron y ahora también a su abuela. «Papá, esto es una locura. No podés habernos hecho esto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer con la abuela Remedios?» Por primera vez en años, Gonzalo me hablaba como si fuera una persona cuyas decisiones podían afectar su vida. «Gonzalo, durante 2 años ustedes tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Cambiaron mi casa, trajeron gente a vivir acá, me mandaron al cuarto de servicio. Ahora es mi turno de tomar decisiones que los afecten a ustedes». La mudanza terminó a las 5 de la tarde. Mis muebles, los pocos que realmente me importaban, ya estaban en camino a mi nuevo departamento. El resto lo había donado porque en mi nueva vida no tenía lugar para cosas que solo ocupaban espacio. Antes de irme, caminé una última vez por la casa que había construido con mis manos. Cada habitación tenía recuerdos de Teresa, de Gonzalo chico, de los años felices que habíamos vivido ahí. Pero también tenía recuerdos recientes de humillación, de desprecio, de ser tratado como un estorbo en mi propio hogar. En la habitación principal, mi ex habitación, la abuela Remedios estaba sentada en mi excama mirándome con cara de no entender nada. «¿Usted se va?»,
Me preguntó. Sí, señora. Me voy. Que disfrute la habitación. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Señora, esa es una pregunta que le tiene que hacer a su nieta. Gonzalo me siguió hasta la puerta. Papá, por favor, reconsidera esto. Podemos arreglar las cosas. Podés volver a tu habitación. Encontramos otro lugar para la abuela. Era la primera vez en meses que me ofrecía algo en lugar de exigirme algo. Gonzalo, es muy tarde para arreglar las cosas. Vos tomaste la decisión de mandarme al cuarto de servicio. Yo tomé la decisión de vender la casa. Las dos son irreversibles. Pero, papá, ¿a dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar un alquiler tan caro? Gonzalo, vos sos arquitecto, tenés un título universitario, tenés 35 años. Estoy seguro de que vas a encontrar la manera de resolver tu situación habitacional, igual que yo encontré la manera de resolver la mía. Me subí al auto que había pedido y me fui sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vi a Gonzalo y Laura parados en la vereda de la casa que ya no era mía, con la abuela Remedios asomada a la ventana de lo que ya no era mi habitación, tratando de entender cómo el viejo sumiso se había convertido en el dueño de la situación. Mi nuevo departamento era exactamente lo que necesitaba. 2 ambientes amplios, mucha luz, vista al río, portero 24 horas, todos los servicios. No tenía jardín que mantener, ni habitaciones que no usaba, ni espacio para que otros decidieran cómo organizarlo. Esa primera noche, en mi nuevo hogar, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sin ruidos del cuarto de servicio, sin humedad, sin la sensación de estar viviendo donde no era bienvenido. Por primera vez en años me desperté en mi propia casa, en mi propia cama, sin tener que pedir permiso para usar el baño. Los días siguientes fueron reveladores. Gonzalo me llamaba constantemente. Primero para suplicar, después para amenazar, finalmente para insultar. Papá, esto no se va a quedar así. Vamos a ver si legalmente podés haber hecho lo que hiciste. Gonzalo, consultá con todos los abogados que quieras. La casa era mía, la vendí con todos los papeles en regla, y el dinero está en mi cuenta. Laura también intentó varias estrategias. Primero el chantaje emocional. Armando, ¿cómo podés hacerle esto a tu familia? Después la culpa. Armando, la abuela Remedios está muy mal por todo este lío. Finalmente la amenaza. Armando, te aseguro que Gonzalo no te va a perdonar nunca esto. Pero la llamada más reveladora fue la de la abuela Remedios. Me llamó directamente, algo que nunca había hecho antes. Armando, disculpe la molestia. Yo quería decirle que entiendo por qué se fue. Si yo hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Esa confesión de la propia beneficiaria de mi destierro me confirmó que había hecho lo correcto. Hasta una extraña podía entender la injusticia de la situación mejor que mi propio hijo. Una semana después de la mudanza, Gonzalo vino a visitarme al departamento. Era la primera vez que hacía el esfuerzo de venir a verme a mi nuevo hogar. Se sentó en mi sala nueva y miró alrededor como si estuviera en territorio extranjero. «Papá, tenemos que hablar», me dijo con un tono que no le había escuchado nunca. Era un tono de derrota, de reconocimiento de que la situación se le había ido de las manos. «Hablemos, Gonzalo. Tenemos tiempo. Papá, encontré un departamento para alquilar. Más chico, más barato, pero podemos vivir ahí. El tema es que necesito que me prestes plata para la garantía y los primeros meses». Ahí estaba. Después de años de tratarme como una carga, ahora necesitaba que fuera su salvador financiero. «¿Cuánta plata necesitas?», le pregunté. No porque estuviera dispuesto a dársela, sino porque quería saber hasta dónde llegaba su desfachatez. «Unos 500,000 pesos», me respondió sin mirarme a los ojos. 500,000 pesos, una suma considerable, pero una fracción pequeña de lo que había obtenido por la venta de la casa. El problema no era el dinero, sino el principio. «Gonzalo», le dije, «¿vos te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Papá, sé que cometí errores, pero necesito tu ayuda. No tengo a quién más recurrir». Era la primera vez en años que admitía haber cometido errores, pero solo después de necesitar algo de mí. «Gonzalo, durante 2 años me trataste como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa. Me mandaste al cuarto de servicio para alojar a una extraña, y ahora que necesitas plata, recordaste que tenés un padre». Se quedó callado, mirando el piso.
¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué. No es que me hayas faltado el respeto. Es que solo te acordás de que soy tu padre cuando necesitas algo. Le di una propuesta que lo dejó helado. Te voy a prestar la plata, Gonzalo, pero no como regalo. Te la voy a prestar al mismo interés que cobra el banco, con un contrato firmado, con garantías, con vencimientos, como harías con cualquier extraño. Su cara se descompuso. Papá, no podés cobrarme intereses. Soy tu hijo. Gonzalo, cuando me mandaste al cuarto de servicio, ¿pensaste que yo era tu padre? Cuando trajiste a la abuela Remedios a mi habitación matrimonial, ¿recordaste que era la habitación donde murió tu madre? El préstamo se formalizó con todas las condiciones bancarias. Gonzalo firmó pagarés, presentó garantías, aceptó los intereses. Por primera vez en su vida adulta, entendió que las relaciones tienen consecuencias, que el respeto perdido se paga con condiciones comerciales. Laura intentó interceder por él. Armando, no podés tratar a tu propio hijo como si fuera un cliente del banco. Laura, ustedes me trataron como si fuera un empleado doméstico en mi propia casa. Ahora entienden que las relaciones familiares tienen reglas. La mudanza de ellos fue patética de ver. No tenían camión profesional, tuvieron que hacer varios viajes con el auto de Gonzalo cargando de a poco. La abuela Remedios lloraba porque no entendía por qué tenía que mudarse otra vez. Laura discutía por teléfono con la inmobiliaria sobre los requisitos del nuevo alquiler. El nuevo departamento de ellos era un 2 ambientes en un barrio que no les gustaba, con ruido de la calle, sin portero, sin jardín. La abuela Remedios se instaló en el único dormitorio, y Gonzalo y Laura tuvieron que armar un sofá-cama en el living. La ironía era perfecta. Ahora ellos dormían en el cuarto de servicio de su propio hogar. Los meses siguientes fueron de revelaciones constantes. Gonzalo descubrió lo que costaba mantener una familia sin la ayuda encubierta que yo había estado dando durante años. Los servicios, los impuestos, los gastos de una persona mayor dependiente como la abuela Remedios. Papá, me dijo en una de sus visitas mensuales para pagar la cuota del préstamo, nunca me di cuenta de lo caro que es vivir. Gonzalo, yo vivía con esos gastos y además mantenía una casa de 4 habitaciones. Pero ustedes creían que era fácil. Laura tuvo que conseguir trabajo. Por primera vez en su vida de casada, tuvo que levantarse temprano, viajar en transporte público, cumplir horarios. Es agotador, me dijo un día. No sé cómo hacías vos para trabajar y además mantener esa casa tan grande. La abuela Remedios no se adaptó nunca al departamento chico. Se quejaba constantemente del ruido, del espacio reducido, de no tener jardín donde sentarse. En la casa de Armando estaba más cómoda. Les decía constantemente, como recordándoles lo que habían perdido. 6 meses después de mi mudanza, Gonzalo me hizo una propuesta desesperada. Papá, ¿no querés que compremos una casa juntos? Mitad y mitad, pero más grande, donde podamos vivir todos cómodos. Era la misma idea de convivencia, pero ahora él aportando dinero. Gonzalo, le respondí, probaste vivir conmigo y me mandaste al cuarto de servicio. ¿Por qué pensás que una casa más grande cambiaría tu actitud hacia mí? No tenía respuesta porque sabía que era verdad, pero lo más revelador vino un año después. La abuela Remedios se enfermó gravemente y necesitó internación. Los gastos médicos eran enormes y Gonzalo no podía pagarlos con su sueldo de arquitecto y las cuotas de alquiler. Papá, necesito ayuda con los gastos de la clínica. Me pidió con lágrimas en los ojos. No sé a quién más recurrir. Era la segunda vez que me pedía plata, pero esta vez para algo realmente importante. Gonzalo, le dije, voy a ayudarte con los gastos médicos, pero quiero que entiendas algo. Lo hago porque creo que todas las personas mayores merecen cuidados dignos. No lo hago por vos, lo hago por ella. Pagué todos los gastos de la internación de la abuela Remedios, no como préstamo, sino como regalo. Pero le puse una condición a Gonzalo. Quiero que te sientes con ella y le pidas perdón por haberla usado como excusa para humillarme. Gonzalo tuvo esa conversación con la abuela Remedios en la clínica. Después me contó lo que había pasado. Papá, ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, Gonzalo, tu papá es un buen hombre. Yo sabía que él no quería que yo ocupara su habitación,
pero lo hizo porque te quiere. Y vos lo lastimaste. Esa conversación marcó el comienzo de un cambio real en Gonzalo. No un cambio calculado para obtener beneficios, sino un cambio genuino de comprensión de lo que había hecho. «Papá», me dijo un día, «durante todos estos meses pensé que habías sido cruel conmigo, pero ahora entiendo que yo fui cruel contigo primero, durante años, sin darme cuenta». «Gonzalo», le respondí, «no se trata de quién fue cruel primero. Se trata de aprender que las relaciones familiares no son unidireccionales. No podés tomar y tomar sin dar nada a cambio, ni siquiera respeto básico». La abuela Remedios murió 6 meses después en la clínica. Sus últimas semanas las pasó en una habitación privada que yo pagué, con enfermeras especializadas, con todos los cuidados que merecía. En su funeral, Laura me agradeció por haberme hecho cargo de todo. «Armando», me dijo, «sé que no tenía derecho a pedirte que pagaras todo esto después de cómo te tratamos, pero mi abuela murió con dignidad gracias a vos». Después del funeral, Gonzalo y Laura se encontraron en una situación nueva. Ya no tenían que cuidar a una persona mayor, pero habían aprendido lo que significaba ser responsables de alguien dependiente. «Papá», me dijo Gonzalo, «cuidar a la abuela Remedios me hizo entender lo que vos habías hecho por mí durante años. Yo nunca reconocí ese sacrificio. 2 años después de haber vendido la casa, Gonzalo había pagado completamente el préstamo que le había hecho. Con intereses, con puntualidad, con responsabilidad. Era la primera vez que cumplía un compromiso financiero conmigo sin que tuviera que recordárselo. «Papá», me dijo cuando me entregó la última cuota, «quiero pedirte algo, pero no es plata. Quiero pedirte que me enseñes a ser mejor padre de lo que fui hijo». Esa frase me llegó más profundo que cualquier pedido de perdón, porque reconocía no solo el daño que había hecho, sino también el deseo genuino de cambiar. «Gonzalo», le dije, «¿por qué me pedís eso? Vos no tenés hijos». «Porque Laura está embarazada y no quiero repetir los errores que cometí contigo». La noticia de que iba a ser abuelo me emocionó de una manera que no esperaba. Después de años de dolor familiar, la posibilidad de una nueva generación era como una segunda oportunidad para todos. «Papá», me dijo Gonzalo, «quiero que mi hijo crezca conociendo al abuelo que yo tardé 37 años en valorar. Quiero que aprenda de vos las cosas que yo no supe aprender a tiempo». Durante el embarazo de Laura, Gonzalo empezó a visitarme regularmente. No para pedirme nada, sino para conversar. Me preguntaba sobre mi infancia, sobre cómo había conocido a Teresa, sobre los primeros años cuando él era bebé. «Papá, ¿cómo hiciste para mantener la paciencia conmigo cuando era adolescente?», me preguntaba. «Oh, sí, papá. ¿Cómo supiste que quería ser padre?». Eran preguntas que revelaban su ansiedad por hacer las cosas bien con su futuro hijo. Cuando nació mi nieto, Gonzalo me llamó desde el sanatorio llorando de emoción. «Papá, es un varón. Es hermoso. Y quiero que sea el primero en conocerlo después de nosotros». Conocer a mi nieto fue una experiencia transformadora. Ese bebé representaba la posibilidad de una relación familiar sana desde el principio, sin los errores y resentimientos que habían marcado mi relación con Gonzalo. «Papá», me dijo Gonzalo mientras yo tenía a mi nieto en brazos, «quiero que sepas que lo voy a educar para que te respete siempre, pase lo que pase». 6 meses después del nacimiento, Gonzalo me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá, estuvimos pensando con Laura y queremos comprar una casa más grande. No para que vivamos todos juntos, sino para que tengas tu espacio independiente cuando quieras venir a estar con tu nieto». Era una propuesta completamente diferente a la convivencia forzosa de años atrás. «Gonzalo», le dije, «¿qué te hace pensar que ahora sí va a funcionar? Porque ahora entiendo que sos mi padre, no mi empleado, y porque quiero que mi hijo tenga la oportunidad que yo desperdicié durante tantos años». Después de mucho pensarlo, acepté participar en la compra de una casa nueva, pero con condiciones muy claras. Yo tendría mi espacio completamente independiente, con entrada propia, cocina propia, sin obligaciones de convivencia forzosa. La casa que compramos juntos era perfecta para ese arreglo. Tenía una parte principal donde vivían Gonzalo, Laura y mi nieto, y una parte separada donde yo tenía mi departamento independiente. Podíamos estar cerca cuando queríamos y separados cuando necesitábamos espacio.
Papá, me dijo Gonzalo el día que nos mudamos, quiero que sepas que esta vez sos bienvenido en esta casa. No sos un favor que estamos haciendo, sos familia que elegimos tener cerca. Los primeros meses en la casa nueva fueron de adaptación y redefinición de límites. Gonzalo y Laura tenían que aprender a respetar mi espacio independiente y yo tenía que aprender a confiar en que las cosas realmente habían cambiado. Mi nieto creció conociendo dos versiones del abuelo: el abuelo que había construido una casa con sus manos y el abuelo que había tenido el coraje de venderla para defender su dignidad. Para él, ambas historias eran igualmente heroicas. «Abuelo», me preguntó cuando tuvo edad para entender, «¿es verdad que vendiste una casa porque papá te trató mal?» «Sí, mi nieto, es verdad. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles para que la gente aprenda a valorarte». «¿Y papá aprendió?» «Sí, mi nieto, tu papá aprendió, y por eso ahora podemos vivir cerca y ser felices». 5 años después de haber vendido la casa original, Gonzalo organizó una cena familiar para celebrar mi cumpleaños número 75. Era la primera celebración familiar genuina que teníamos en años. «Papá», me dijo delante de toda la familia, «quiero pedirte perdón públicamente por haberte tratado como te traté. Y quiero agradecerte por haber tenido el coraje de enseñarme una lección que cambió mi vida». «Gonzalo», le respondí, «no necesito más pedidos de perdón. Lo que necesito es que sigas siendo el padre y el hijo que aprendiste a ser después de todo lo que pasamos». Mi nieto, que ya tenía 5 años, se acercó con un dibujo que había hecho en el jardín de infantes. Era una casa grande con 2 partes. Una parte decía «familia» y la otra decía «abuelo». «Abuelo», me dijo, «la señorita nos pidió que dibujáramos nuestra familia. Yo dibujé nuestra casa porque somos familia, pero cada uno en su lugar». Ese dibujo resumía perfectamente lo que habíamos logrado construir después de tanto dolor. Una familia donde cada uno tenía su lugar respetado, donde nadie era un estorbo, donde el amor no significaba sacrificar la dignidad. Ahora tengo 74 años y vivo en la casa que elegí, con la familia que aprendió a valorarme, cerca del nieto que me conoce como realmente soy. El dinero de la venta de la casa original me dio independencia económica para el resto de mi vida, pero lo más importante que me dio fue la lección de que nunca es tarde para defenderse. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa en silencio? No, ni un segundo. Fue la decisión más inteligente de mi vida. Me devolvió el respeto que había perdido y me enseñó que el amor familiar real no acepta humillaciones. ¿Perdoné a Gonzalo? Sí, pero aprendimos juntos que el perdón no significa olvidar. Significa recordar las lecciones para no repetir los errores. Significa construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Y vos que me seguiste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de humillación transformada en dignidad recuperada, quiero que sepas algo muy importante. Si alguien te trata como si fueras un estorbo en tu propia casa, aunque sea tu propio hijo, no lo aceptes. Tu hogar es sagrado, tu habitación es sagrada, tus recuerdos son sagrados, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a convertirte en refugiado de tu propia vida. La vida es muy corta para gastarla pidiendo permiso para existir en tus propios espacios, y nunca es tarde para tomar las decisiones que te devuelvan el control de tu propia historia. Contame qué harías vos si tu propio hijo te mandara al cuarto de servicio para alojar a su suegra. Contame si esta historia te llegó al alma como a mí me marcó vivirla. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que mi mensaje está llegando lejos, que otros padres como yo entienden que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor familiar, porque al final lo que realmente importa no es el tamaño de la casa donde vivís, sino el respeto con que te tratan en esa casa. Y ese respeto, a veces, hay que reclamarlo con decisiones que duelen, pero que sanan. Pero déjame contarte algo más que pasó después, algo que completó esta historia de una manera que nunca esperé. Hace 6 meses estábamos cenando en la nueva casa cuando mi nieto, que ahora tiene 8 años, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «Abuelo, ¿por qué papá fue malo contigo antes?» Gonzalo se puso tenso inmediatamente. Laura dejó de comer.
Era una pregunta que sabíamos que iba a llegar algún día, pero no estábamos preparados para responderla. Mi nieto había escuchado fragmentos de conversaciones familiares y había armado su propia versión de los hechos. «Mi nieto», le dije, «tu papá no fue malo conmigo porque fuera una mala persona. Fue malo conmigo porque no había aprendido todavía a valorar lo que tenía. A veces los adultos cometemos errores grandes hasta que la vida nos enseña a ser mejores». «¿Y la vida cómo le enseñó?», preguntó con esa curiosidad pura de los niños. Gonzalo me miró con ojos suplicantes, pidiendo que no dañara la imagen que su hijo tenía de él. Pero yo sabía que mi nieto merecía una respuesta honesta. La vida le enseñó cuando se quedó sin casa y entendió lo que era no tener un lugar propio. Le enseñó cuando tuvo que cuidar a la bisabuela Remedios y entendió lo difícil que es cuidar a una persona mayor. Le enseñó cuando vos naciste y se dio cuenta de que quería ser mejor padre de lo que había sido hijo. Mi nieto procesó esa información con la seriedad de un adulto. «¿Y vos lo perdonaste?». «Sí, mi nieto, lo perdoné, pero más importante que perdonarlo fue enseñarle que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no se pide, se gana». Esa conversación marcó el comienzo de algo hermoso. Mi nieto empezó a preguntarme sobre mi vida, sobre los años con su abuela Teresa, sobre cómo había construido la casa original. Le conté historias que Gonzalo nunca había querido escuchar cuando era joven. «Abuelo, ¿me enseñás a construir cosas como hacías vos?», me pidió un sábado. Armamos un pequeño taller en el garaje de la casa nueva y empezamos con proyectos simples: una casita para pájaros, un banco de madera, una mesa pequeña para su habitación. Gonzalo se unía a veces a estas sesiones de carpintería. Al principio solo observaba, como recordando las veces que yo le había ofrecido enseñarle cuando era chico y él había preferido otras actividades. «Papá», me dijo un día, «me arrepiento de no haber aprendido estas cosas cuando era joven. Gonzalo, nunca es tarde para aprender. Si querés, podemos hacer un proyecto juntos, los 3 generaciones». Su cara se iluminó de una manera que no veía desde que era niño. Decidimos construir un deck para el jardín, algo útil para la familia, pero también un proyecto que nos permitiera trabajar juntos. Durante los meses que llevó construir el deck, Gonzalo y yo tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido. Mientras clavábamos tablas o lijábamos maderas, hablábamos de cosas profundas, de errores del pasado, de esperanzas para el futuro. «Papá», me dijo un día mientras medíamos el espacio para las barandas, «¿cómo te diste cuenta de que tenías que vender la casa? ¿No tuviste miedo de quedar solo?». Era una pregunta que me llegó al corazón porque mostraba que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. «Gonzalo, tuve mucho miedo, pero tenía más miedo de perder mi dignidad que de quedar solo, y resulta que cuando uno defiende su dignidad, no se queda solo. Se rodea de gente que lo valora de verdad. ¿Y si yo no hubiera aprendido? Si nunca hubiera entendido el error que cometí?» Me quedé pensando en esa pregunta mientras ajustaba un tornillo. Era una posibilidad que había considerado cuando tomé la decisión de vender. «Gonzalo, si vos no hubieras aprendido, yo habría estado triste, pero no arrepentido. Porque habría sabido que hice lo correcto para mí, independientemente de cómo reaccionaras vos. A veces uno tiene que tomar decisiones por su propio bien, aunque los demás no las entiendan». Esas palabras resonaron en Gonzalo de una manera profunda. «Papá, creo que esa es la lección más importante que me diste, que uno tiene que defenderse a sí mismo, incluso de la familia si es necesario». Mientras construíamos juntos, también hablábamos sobre Laura y cómo había cambiado después de todo lo que pasó. «Papá, Laura me dijo algo el otro día que me impactó mucho. Me dijo que vos fuiste más generoso con mi abuela que yo con el mío propio padre». Era verdad. Durante la enfermedad de la abuela Remedios, yo había pagado todos sus gastos médicos sin recriminaciones. Había visitado la clínica, había hablado con los médicos, había tratado a una extraña con más respeto del que ellos me habían dado a mí. «Gonzalo, yo traté bien a tu abuela política porque creo que todas las personas mayores merecen dignidad. Pero también lo hice para enseñarte cómo se debe tratar a los abuelos. Esperaba que aprendieras del ejemplo. Y aprendí, papá. Aprendí que vos eras mejor persona que yo, incluso cuando tenías razones para ser rencoroso».
Esas palabras me emocionaron porque mostraban un nivel de autoconocimiento que Gonzalo no había tenido antes. El deck se terminó justo a tiempo para el cumpleaños de mi nieto. Organizamos una fiesta en el jardín, usando por primera vez el espacio que habíamos construido juntos. Ver a mi nieto corriendo por el deck que habíamos hecho las 3 generaciones de hombres Castillo fue una imagen que me llenó de orgullo. «Abuelo», me dijo mi nieto esa noche mientras guardábamos las herramientas, «cuando sea grande quiero ser como vos. Quiero saber construir cosas y también quiero saber defenderme si alguien me trata mal». Esas palabras me confirmaron que toda la historia había valido la pena. No solo había defendido mi dignidad, sino que había enseñado a las siguientes generaciones el valor del respeto propio. Pero la historia no terminó ahí. Hace 3 meses recibí una llamada que me sorprendió. Era de los nuevos dueños de mi casa original, la casa que había vendido en silencio 5 años atrás. «Señor Castillo, queríamos agradecerle por habernos vendido esta casa. Ha sido el mejor hogar que pudimos imaginar». Me contaron que habían hecho algunas reformas, pero respetando la estructura original que yo había construido. Su trabajo está tan bien hecho que los arquitectos que consultamos nos dijeron que no tocáramos nada estructural. Usted construyó esta casa para que durara generaciones. Esa llamada me dio una satisfacción inesperada. Mi casa original estaba en buenas manos, siendo valorada y cuidada por gente que apreciaba la calidad de la construcción. No había sido destruida ni despreciada, sino honrada. ¿Sabe qué es lo más lindo?, me dijo la señora que había comprado la casa. Nuestros hijos preguntan sobre el señor que construyó esta casa con tanto amor. Les contamos su historia y ellos la encuentran inspiradora. Cuando le conté a Gonzalo sobre esa llamada, se emocionó de una manera inesperada. «Papá, me alegra saber que tu casa está siendo feliz con otra familia. Te mereces saber que lo que construiste sigue siendo valorado». Era la primera vez que Gonzalo se refería a la casa como mi casa en lugar de nuestra casa. Había entendido finalmente que la había perdido por sus propias acciones, no por mi maldad. Esa misma semana, Gonzalo me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá, ¿te gustaría que visitáramos la casa original? Los nuevos dueños dijeron que te gustaría conocer las reformas que hicieron». Al principio dudé. Volver a la casa donde había sido humillado podía ser doloroso. Pero después pensé que también podía ser sanador, una manera de cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. La visita fue emotiva, pero hermosa. Los nuevos dueños habían respetado cada detalle importante. La habitación principal seguía siendo habitación principal. El jardín estaba cuidado con amor. Hasta habían conservado algunos de los muebles que yo había dejado. «Señor Castillo», me dijo el hombre que ahora vivía ahí, «queremos que sepa que esta casa es feliz. Se nota que fue construida con amor y nosotros tratamos de mantener esa energía». Gonzalo caminó conmigo por todos los espacios, viendo la casa con ojos nuevos. «Papá, no me había dado cuenta de lo hermosa que era esta casa hasta que la perdimos. Ahora entiendo por qué te dolió tanto que te mandara al cuarto de servicio». En la habitación principal, la que había sido mi dormitorio matrimonial durante 30 años, me quedé un momento en silencio recordando a Teresa. Los nuevos dueños la habían convertido en una habitación llena de luz y vida, con fotos familiares y recuerdos hermosos. «Teresa», pensé, «nuestra casa está en buenas manos, y nuestro hijo finalmente entendió las lecciones que trataste de enseñarle». Al salir de la visita, Gonzalo me abrazó en la vereda donde 5 años atrás me había visto partir con el camión de mudanza. «Papá, gracias por haberme dado la oportunidad de ver lo que perdí. Y gracias por haberme dado la oportunidad de recuperarte». Ese abrazo borró definitivamente cualquier resentimiento que pudiera haber quedado. Habíamos recorrido un camino largo y doloroso, pero habíamos llegado a un lugar mejor que donde habíamos empezado. El mes pasado, mi nieto ganó un concurso de carpintería en el colegio con una mesa que habíamos construido juntos en nuestro taller. «Abuelo», me dijo emocionado, «la maestra dijo que se nota que aprendí de alguien muy bueno». Esa noche, cenando en la nueva casa, en el deck que habíamos construido juntos, Gonzalo alzó su copa y propuso un brindis.
Por mi papá, que me enseñó que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles y que la dignidad no se negocia, ni siquiera por familia. Laura se sumó al brindis. Por Armando, que nos enseñó que ser familia significa respetarse mutuamente, no solo compartir sangre. Y mi nieto, con su copa de jugo, agregó, por el abuelo que sabe construir casas y también sabe construir familias. Mientras brindábamos bajo las estrellas, en el deck que habíamos hecho juntos, pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquella noche humillante cuando me mandaron al cuarto de servicio. El dolor había sido real, la decisión había sido drástica, pero el resultado había sido hermoso. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiera tenido el coraje de vender la casa. Si hubiera aguantado la humillación por mantener la paz familiar, probablemente seguiría siendo el abuelo invisible, tolerado pero no valorado, presente pero no respetado. En cambio, al defender mi dignidad, había ganado algo mucho más valioso que una casa. Había ganado una familia que me respeta de verdad. La semana pasada mi nieto me preguntó, «Abuelo, ¿vos crees que yo voy a ser un buen papá cuando sea grande?» «Mi nieto», le dije, «vos ya aprendiste las lecciones más importantes, que las personas mayores tienen valor, que la familia se construye con respeto y que nunca es tarde para pedir perdón cuando uno se equivoca. Y si me equivoco como se equivocó papá, mi nieto, todos nos equivocamos. Lo importante es tener la humildad para reconocer los errores y el coraje para cambiar. Tu papá aprendió eso, y vos también lo vas a aprender». Esa conversación me hizo pensar en el legado que realmente quería dejar. No era una casa, no era dinero, no era propiedad. Era la certeza de que las siguientes generaciones entenderían el valor del respeto mutuo. Ahora, mientras termino de contarte esta historia, estoy sentado en mi escritorio, en mi espacio independiente dentro de la casa familiar, viendo por la ventana cómo Gonzalo le enseña a mi nieto a plantar flores en el jardín. Es una imagen que me llena de paz. ¿Fue dura la decisión de vender la casa en silencio? Sí, fue la decisión más difícil de mi vida. ¿Me arrepiento? No, ni un segundo. Porque esa decisión nos llevó a este lugar donde estamos ahora. Una familia que se respeta, se valora y se cuida mutuamente. ¿Habría otra manera de resolver el conflicto? Tal vez, pero las maneras suaves habían fallado durante años. A veces, se necesitan decisiones drásticas para generar cambios reales. Lo más importante que aprendí es que el amor familiar auténtico no acepta humillaciones, que ser padre no significa ser esclavo de tus hijos, que la edad no es sinónimo de insignificancia. Y vos, que me acompañaste hasta el final de esta historia, espero que hayas entendido que nunca es tarde para defenderte, para exigir respeto, para tomar decisiones que cambien tu vida para mejor. Si estás viviendo una situación similar, si alguien te trata como si fueras un estorbo en tu propia casa, recordá mi historia. Recordá que tenés opciones, aunque no las veas. Recordá que tu dignidad vale más que la comodidad de otros. Contame qué pensás de esta historia. Contame si te identificás con alguna parte. Contame qué harías vos en mi lugar. Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que este mensaje de dignidad y respeto está llegando lejos. Porque al final, lo que realmente importa no es cuántos años tenés, sino cómo decidís vivir esos años, con dignidad o sin ella, con respeto o sin él, con valor o con miedo. Yo elegí la dignidad, el respeto y el valor, y esa elección me dio una familia mejor, una vida mejor, y la certeza de que había hecho lo correcto. La historia termina donde empezó, en una familia. Pero ya no es la familia disfuncional que me mandaba al cuarto de servicio. Es la familia que construimos después de aprender que el amor verdadero incluye respeto, que la convivencia requiere límites y que a veces hay que perder todo para ganar lo que realmente importa.